Vamos a hablar de la situación de la investigación-acción y cómo esta problemática se va observando. Porque generalmente yo a mis estudiantes les digo cómo vamos a llevar una actividad o cómo vamos a llevar un curso. Y hemos comentado hacia el bloque 2 la identificación del proceso metodológico de la investigación-acción, que es lo que corresponde al bloque 2. Ahí estamos hablando de la identificación de un problema, de la problematización, es más, estamos hablando de la problematización, estamos hablando de la formulación del supuesto de acción y también de la recolección de la información, cómo vamos a recoger esta información, cómo vamos a categorizar esa información y cómo vamos a estructurar la misma información. De ahí vamos a pasar al diseño y a la ejecución de un plan de acción. Y vamos a terminar esta parte con el diseño y ejecución del plan de acción y con el ciclo que nosotros tenemos que establecer, que es el ciclo de espiral y presentación del informe. Entonces, aquí en este bloque van a tener que dar un informe y bueno, vamos a alguna condición de la investigación-acción. Bueno, lo que estamos hablando nosotros es de el perfil del profesor en el aula, cómo está en el aula, cómo se está viendo cada una de ustedes en el aula. Y nosotros vamos de un profesional que es técnicamente fuerte a veces, pero que reproduce contenidos que son generados por otros, por lo que entonces yo tengo que colocar aquí un tono de creatividad. Y este tono de creatividad que voy a ir colocando me va a hacer transformar el papel que yo tengo dentro del aula. Es decir, yo pongo, no quiero repetir contenidos, no quiero reproducir nada más contenidos que han generado otros. Entonces yo le tengo que dar ese tono de la creatividad y de la innovación para hacer de mi perfil como profesor en el aula, ahora ir hacia un profesional reflexivo, que es lo que me está pidiendo la investigación-acción, con un maestro, una educadora, con varias características, entre las que está la idea de la reflexión, la autonomía para tomar decisiones e interpretar la realidad, porque esto a veces es difícil interpretar la realidad. Yo veo la realidad de una forma y ustedes la ven de otra. Mis alumnos la ven de otra, pero tenemos que verla, esta realidad, con la intención de mejorarla y de transformarla. Por eso voy sobre ideas muy claras. Una, un profesional reflexivo. Dos, un profesional, un maestro, diría yo, una educadora que sabe tomar decisiones y que interpreta la realidad, la intención de transformarla, pero antes la tendrá que mejorar. Para eso, pues tengo que acercarme a la investigación-acción, a una parte, a una aproximación. No podemos hacer en una sesión nada más, colocar toda la idea de la investigación-acción, porque se refiere a una gama de estrategias, pero bastante grandes, una amplia gama de estrategias para mejorar el sistema educativo y para mejorar también, ¿por qué no?, el sistema social. Entonces, no disponemos de criterios concretos para determinar o delimitar orientaciones metodológicas. Entonces, de ahí tengo que partir. Para eso, pues bueno, hay que leer, por supuesto. Les he recomendado a mis estudiantes una bibliografía también, la investigación-acción participativa, la estructura y las fases, de Joel Martí. Y desde ahí también ver la sociología de la vida cotidiana, en lo que sería la investigación, acción, conocer y cambiar la práctica educativa. Ahí tenemos 3 textos que ya les puse también a mis alumnos que van al proceso de titulación en su WhatsApp. Entonces, ya desde 1946 hay una idea de la espiral de pasos. O sea, tenemos que hablar en esta idea de la espiral de pasos y que es el 2.7,
para nosotros, que es el ciclo de espiral y presentación del informe. Y esta espiral de pasos es la de Lewin de 1946. Hay una idea que va de la planificación, o sea, de la planificación que yo hago para el trabajo en el aula, la implementación y la evaluación. Pero también esta espiral, como si tuvieran tres espirales, la planificación que va a la implementación y la implementación que va a la evaluación, y luego de la evaluación puedo pasar a la implementación y de la implementación puedo ir a la planificación. Más o menos esa es la aproximación. Por eso estamos en una aproximación conceptual de la investigación-acción. Y bajo la misma idea de Lewin de 1946, que me está hablando de esa idea de la investigación-acción con un doble propósito de acción para cambiar la organización o la institución y con el proceso de investigación para generar comprensión y conocimiento. Entonces, aquí tengo tres conceptos que son muy importantes. Uno es investigación, otro es acción y otro es formación. Y cada uno se va enlazando. La investigación se enlaza con la acción se enlaza con la formación y la formación se enlaza con la investigación. Vayan tomando nota ustedes que me están escuchando en esta videotransmisión. Investigación con acción, acción con formación y formación con investigación. Entonces, la investigación-acción tiene ese doble propósito de acción para poder modificar la organización o la institución. Ustedes están en una escuela y desde ahí, pues pretendemos cambiar nuestras instituciones y también la otra es el proceso de investigación que me permita generar conocimiento y comprensión. Aquí tendría que hablar un poco más de la comprensión, porque está como la comprensión de la lectura o como la comprensión de un proceso, pero ¿qué es lo que conlleva la comprensión? Sino el trabajo del cerebro, el trabajo del pensamiento, su relación con la mente, y para poder comprender un algo, necesito tener todos los elementos. Si no tengo todos los elementos, no puedo entonces comprender ese algo. Por eso la espiral de pasos, planificación, implementación, evaluación, evaluación, implementación, planificación, y la doble idea de la investigación-acción, el doble propósito de acción para cambiar la organización y la institución, y de investigación para generar conocimiento y comprensión. Y aquí, pues viene la reflexión precisamente. Hay procesos como el análisis, como la síntesis, como la capacidad de discernir. Yo tengo que colocar la capacidad de discernir también para poder observar esta idea de la investigación, acción, formación, y cómo cada uno de esos tres elementos se van enlazando. Bueno, pues después vinieron otros autores, ya en 1984, Kemis, por ejemplo, con la idea de investigación-acción, donde nos empieza a hablar de lo que va a señalar como una forma de indagación, un proceso de indagación, pero que me permite o que es autorreflexivo y que realizan los sujetos que están dentro de esas situaciones sociales que pretendemos mejorar y que lo hacemos a través de las prácticas sociales o educativas, a través de que yo pueda comprender sobre esas mismas prácticas y de las instituciones que generan esas prácticas, que realizan esas prácticas. Por eso nosotros tenemos que ver cómo hacemos. Hay maestros que todavía siguen formando equipos y que hacen equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, que les dan unas lecturas y que a partir de esas lecturas hacen su presentación los estudiantes, pero que no va más allá. Es decir, lo único que están haciendo es como en el principio de esta
transmisión que estoy hablando de la reproducción del propio contenido y no voy al punto creativo, al punto de transformación. Y lo primero que tengo que hacer es indagar de manera reflexiva, personal, yo mismo, para poder hacerlo como Kemis lo señala en 1984 y mejorar las prácticas sociales o las prácticas educativas, porque lo que tiene la investigación acción es que me va a permitir mejorar esas prácticas educativas y que las voy a poder comprender. Por eso cuando ya hicieron su diagnóstico, como en planeación estratégica, que empiezan a generar la idea del diagnóstico y del contexto. ¿Por qué el contexto? Necesito conocer dónde estoy. ¿Y por qué el diagnóstico? Bueno, pues recurro a la encuesta en su modalidad de entrevista o de cuestionario. Puedo indagar con mis colegas, con mis compañeras educadoras, o puedo indagar también con los padres de familia, por supuesto, y con los maestros y conmigo mismo en ese proceso autorreflexivo, me empiezo a percatar de cómo estoy realizando estas prácticas, cómo puedo mejorar esas prácticas sociales, cómo puedo mejorar esas prácticas educativas. A veces tengo que trabajar con la comunidad y necesito también manejar conceptos para poder acercarme a la comunidad y tengo que determinar también un problema y observar el problema y después construir el problema. O sea, el problema está ahí, pero lo tengo que construir y lo construyo con el contexto, con el diagnóstico, con la encuesta, con ya sea en su modalidad de entrevista o cuestionario, con los sujetos a los cuales me acerco. Y una vez que puedo identificar, empiezo a formular cronogramas de acción para que yo pueda ir también colocando estrategia para transformar esas prácticas educativas, hacerlas mejor, creativas, innovadoras y también transformar las prácticas de la institución, como lo dice Kemis. Y después ya hacia 1993, Eliot va a marcar que todo aquello que se estudia en términos de una situación social tiene un fin. Y el fin siempre va a ser la calidad. Es decir, me empieza a hablar de la mejora de la calidad de la acción dentro de la misma situación social. Es decir, transformo las situaciones sociales, coloco el concepto de calidad en 1993, ya las licenciaturas de educación que se generaron en 1994, lo mismo nos hablan de Lewin que de Kemis, que de Eliot o de Lomax o de La Torre, que ya es más reciente, pero Lomax todavía en 1990 y Eliot en 1993. Entonces, se estudia una situación social y la intención es mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Es decir, en este sentido, la situación social, la propia institución, los sujetos que tengo en el grupo y cómo voy a intervenir en mi práctica profesional con la idea de hacerla mejor, ¿sí? Debo de tener siempre una intención. Yo escuché alguna ocasión a una educadora que comentó que no basta intervenir. Fíjense cómo es esta idea, sobre todo ustedes que me dirijo para educadoras o maestros, dice esta educadora, no basta intervenir, no vale la pena intervenir si no hay una intención. Entonces, toda intervención en práctica profesional debe de tener la intención de hacerla mejor. Y esto es lo que pretendemos quienes nos atrevemos a hablarle a la camarita para poder hacer llegar nuestros discursos a más maestros y que como en el caso de Lomax ya en 1990, habla de esta intervención de la práctica profesional cuya intención es hacerla mejor. Yo la tendría que hacer mejor cada vez que intervenga profesionalmente, tengo que buscarlo, tengo que hacerlo mucho mejor. Y también lo que tengo que hacer es, pues, que mis indagaciones
sean prácticas y que mi práctica sea una indagación que yo pueda realizar en términos colaborativos, que es el concepto que usan, y esta colaboración, yo diría en trabajo de conjunto. Yo diría que me gusta más la idea de trabajo de conjunto que la colaboración, porque lo que he visto en mi experiencia profesional es que a veces hay intereses y a veces hay conveniencias, y que los intereses profesionales muchas veces son rebasados por las conveniencias personales. Entonces, en el trabajo de conjunto, con la idea de que el trabajo de conjunto se haga de buena voluntad, entonces esas prácticas que yo haga con una idea de trabajo de conjunto y que deberán de tener como intención y finalidades últimas mejorar mi práctica educativa, lo tendría que hacer y tendría que poner en juego inclusive partes, proceso y este proceso, reflexionarlo de manera constante para ver cómo voy avanzando. ¿Por qué? Porque la investigación-acción tiene una serie de características y cada autor le da conceptos. Así, por ejemplo, Kemis dice que puede ser participativa y colaborativa. Y Elliot dice que se centra en el descubrimiento y en la resolución de problemas. Y se va complementando. Habrá autores que a lo mejor en este siglo XXI nos digan que implica al investigador y que busca mejorar, como dice Lomax, a través de la intervención participativa, donde yo reiteraba que no basta nada más intervenir, sino que debemos de tener una intención. Y originalmente, pues la cuestión es teorizar sobre la práctica. Por eso también debo de llevar registros. Ahorita es difícil que hagan los registros, pero que aunque estén trabajando en remoto, a través de la computadora, el celular, la tablet o el instrumento o el móvil que tengan, deben de acostumbrarse a registrar, a anotar. Yo anoto muchas cosas, anoto procesos con mis grupos, anoto procesos profesionales de participación. Ustedes ya hicieron, o inclusive a las mesas permanentes, la mesa permanente de política educativa, y también ya han recuperado, muchos de los que me están escuchando, han recuperado notas sobre esas participaciones. Por eso debo de teorizar con la práctica. Aquí tengo el enlace entre la teoría y la práctica. Y esto implica necesariamente que tengo que registrar, que tengo que recopilar, que tengo que analizar, que tengo que anotar en mi libreta de la educadora, en mi libreta de el curso de investigación, de mi proceso de titulación. ¿Por qué tiene que ser participativa? ¿Por qué debe de haber un trabajo de conjunto, aunque los investigadores le llamen colaborativa? ¿Por qué debe de haber creaciones o manifestaciones autocríticas? ¿Por qué tengo que teorizar sobre la práctica? Si yo tuviera que hacer observaciones sobre mí mismo, sobre mi trabajo en términos críticos, yo he comentado a mis alumnos que yo me empecé a sentir buen maestro hacia el año 25. Y hay compañeros, y no dudo que lo puedan hacer, que a su segundo año ya se sienten grandes maestros. Qué bueno que haya ese sentimiento, pero la realidad es que no puede hacerse, porque lo que necesito también es acumular la experiencia, pero no voy en contra de esa relación entre la teoría y la práctica, pero no siempre la teoría nos ayuda a resolver un problema por sí misma. En cambio, la experiencia sí me ha ayudado a resolver problemas. Lo que ha salvado a muchos maestros es la experiencia. Y por eso tengo que registrar, por eso tengo que recopilar, por eso tengo que analizar, por eso tengo que ver cómo mi práctica va avanzando hacia cambios, cómo progresivamente puedo ver cómo va cambiando y cómo también hay ciclos que tienen que ver con esa espiral entre la planificación
precisamente, y lo que es la evaluación, y de la evaluación a la intervención y a la propia planificación. Entonces, desde ahí, esta idea de planificar la acción, la observación y la reflexión, y tendrían que ser observados. Ustedes, entonces, el observador es observado. Y así también, pues la misma investigación-acción, pues lo que nos va dando es que se va descubriendo y se va, o me permite, mejor dicho, ir buscando resolución de problemas. Tengo que hacer una práctica reflexiva, donde yo tengo que integrar la teoría con la práctica y tengo que dialogar mínimo con el nivel del grupo en el que estoy y poder dialogar para también convertirme, como lo han dicho desde los 80s, inclusive en la formación de maestros, hacer al maestro investigador. Yo soy un maestro que viene con formación de 3 años después de la secundaria. A los 18 años yo ya era maestro. Y cuando llego a mi primera institución, creo que ya soy un grande maestro y me doy cuenta que no, que me hacía falta relacionar mucho la teoría con la práctica y no nada más la teoría, porque hay quien sostiene que la teoría puede mover todo y eso tampoco es cierto. En cambio, la experiencia, la práctica que voy desarrollando sí me ayuda. Entonces tengo que observarme como un investigador y buscar cómo voy a mejorar esa práctica a través de la intervención participativa y cómo voy a generar teorías que tengan que ver con la práctica y que yo tenga que estar indagando y que en consecuencia yo tenga que estar registrando. Por eso tengo que escribir todo lo que voy elaborando. Si estoy participando en un curso con base en lo que me dieron en mi curso, yo voy anotando. Si tengo que ir en ese curso hacia la identificación del problema o a la problematización o a la formulación del supuesto de acción o a la recolección de la información hasta llegar al diseño y ejecución de un plan de acción con la idea del ciclo espiral y la presentación del informe, es decir, investigación, acción, planeación, evaluación y su regreso espiral, entonces tengo que escribir. Y para que yo pueda mejorar mi práctica social, mi práctica educativa, tengo que comprenderla y comprenderla es ponerme a trabajar, poner a trabajar mi cerebro, poner a trabajar mi mente, hacerme de los elementos teóricos, colocar estos elementos teóricos en una práctica y poder, como lo puedo hacer ahora, yo ya puedo teorizar cómo aprendí a leer y escribir, pero para poder hacer eso, tardé años, tardé años. Estoy en mi año 53 de servicio. Y si al año 25, a 5 años de haberme podido jubilar, apenas me empecé a sentir buen maestro, quiere decir que me costó mucho trabajo, pero que en todos esos años hice una producción y una creatividad desarrollada enorme que transformó mi práctica educativa y que fui entendiendo cómo tenía que hacer la práctica educativa. Por eso voy articulando la investigación, acción y la formación que tengo. Para aquellos que se están formando en una carrera, recomendación, acercarse a la realidad. Y la realidad lo que me va a proponer, lo que voy a observar en la realidad, es cómo se realizan los cambios y cómo se va generando el conocimiento. Porque los que han estudiado el doctorado, ellos tienen la obligación de generar conocimiento. Y me gusta cuando los doctores nos comparten su conocimiento, como lo han visto algunos de ustedes en la mesa permanente de política educativa, y sobre todo que lo hagan con sencillez y con humildad, porque entonces nos vinculan al cambio y al conocimiento y se traducen ellos y nosotros como investigadores incipientes, nos traducimos en protagonistas. Nosotros somos verdaderos protagonistas de la investigación y somos verdaderos protagonistas de nuestras prácticas educativas. Así es que ahora los invito a que investiguemos, a que veamos todo esto con profesionalidad,
y a que podamos darle un sentido de investigación a todo lo que vamos colocando. Después hablaremos de las modalidades de la investigación-acción, si es técnica, si es práctica, si es emancipatoria, como lo dice Kemis, pero vamos ahorita en este sentido a agradecer la atención que se han servido prestarme. Soy Manuel Quires Cruz. Muchas gracias.